faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer. Pero Jesús les replicó: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho ésta. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Estando a la mesa, comiendo, dijo Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está conmigo comiendo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos vais a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: Te lo aseguro. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los encontró dormidos.
dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad, para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y cuando llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada. De un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie e interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre que decís. Enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron,
y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solían soltar un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato, tomando de nuevo la palabra, les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacer el saludo. Salve, rey de los judíos. Lo golpearon la cabeza con las cañas, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando el crucificado, en el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno de ellos echó a correr, y empapando una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Como señal de respeto nos arrodillamos. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que, cuando él estaba en Galilea,
lo seguían para atenderlo y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Prescribe la liturgia que la homilía, como es obvio, tiene que ser breve, pero que tiene que haber homilía, porque tiene el sacerdote que dar unas pautas que sirva al pueblo de Dios para vivir el tiempo que iniciamos, esta Semana Santa. Lo primero de todo es recordaros aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? En función de quién sea Cristo para nosotros, así habremos escuchado esta larga pasión. En función de quién sea Cristo, así nos comportaremos durante esta Semana Santa, tanto en los actos litúrgicos como en las procesiones que vamos a ir a ver. Puedes ver el acontecimiento de la pasión y muerte de Cristo como un mero espectador. Cuando uno va a un espectáculo, va como mucho a divertirse y nada más. Pero un cristiano no puede ver con esos ojos la pasión y muerte de Cristo. Un espectador no pone el corazón en lo que está viendo. Si le gusta, aplaudirá. Si no le gusta, pues a lo mejor calla o silba. Pero con Cristo, un cristiano que pone el corazón debe sufrir con Él, porque Él sufrió por nosotros. ¿Qué sientes al escuchar la pasión? ¿Se mueven tus entrañas? ¿Se conmueve tu corazón cuando ves a Cristo atado a la columna o camino hacia el Gólgota o recibiendo las bofetadas de los sirvientes del sumo sacerdote? ¿O por el contrario lo vives desde lejos, como si ese acontecimiento que ocurrió hace más de 2000 años a ti no te afectara? Si fuera uno de los tuyos, de tus hijos, de tus padres, de tus familiares o amigos, ¿no lo vivirías poniendo el corazón? ¿No sufrirías por él y por Cristo no? Un cristiano, uno que dice que el Señor es el que ocupa el primer lugar en su corazón, no puede oír estas palabras, no puede vivir la Semana Santa fríamente, como si no fuera el tiempo de gracia mayor que el cristiano puede vivir, puesto que en él conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Lo tenemos que vivir poniendo el corazón, lo tenemos que vivir mirando a Jesús y sintiendo hacia Él esa compasión humana que debe nacer en el corazón de cualquier persona que mire a los ojos al que sufre. Cristo sufre por ti, Cristo sufre para salvarte, por ti subió a la cruz. Por lo tanto, lo primero, Semana Santa para un cristiano no es tiempo solo de descanso. No podemos vivirla como paganos, puesto que creemos en Dios y Él subió a la cruz por nosotros para redimirnos y salvarnos. En segundo lugar, conviene recordar, y a pesar de que la lectura íntegra de la Pasión es larga, conviene recordarlo, porque Cristo subió a la cruz para salvarnos del pecado, y eso no es un mito, no es una historia que se repite de generación en generación, pero que fue falsa. Al contrario, esa historia ocurrió de verdad, y el Señor subió a la cruz solo por una causa: tu salvación concreta. Tú que tienes nombres y apellidos, tu salvación concreta. Por ti el Señor subió a la cruz. Y alguno dirá, hace 2000 años,
¿Cómo el Señor iba a subir por mí? Sí. El Señor te hizo venir a este mundo porque te ama. El Señor te hizo partícipe de la vida eterna porque te ama, pagando un precio altísimo, nada más y nada menos que la muerte en la cruz de su único Hijo. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios Padre gracias al acontecimiento redentor de Cristo, su único Hijo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Santa Teresa de Jesús decía que le gustaban los Cristos muy llagados, porque cuando los miraba, esos Cristos hacían que de su corazón naciera el agradecimiento, la compasión. ¿Cuántas veces no comprendemos los planes de Dios? ¿Cuántas veces en los momentos difíciles podemos incluso decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mano amorosa y misericordiosa? ¿Por qué permites esto o lo otro? En esos momentos recuerda los momentos de luz. En esos momentos recuerda que Cristo subió por ti a la cruz y que no te trata como mereces por tus pecados, porque es un Dios rico en misericordia. Si un cristiano no se arrodilla ante la cruz, es porque no siente nada, porque no pone el corazón o porque piensa que Cristo no murió de verdad ahí. Nosotros creemos que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, por cada uno de nosotros subió a la cruz para salvarnos. Y encontramos en ese acontecimiento razones para no desesperar cuando no comprendemos los planes de Dios, razones para no desesperar cuando la cruz toca la puerta de nuestro corazón, razones para no desesperar cuando hemos perdido a un ser querido, porque sabemos que la muerte no es el final, dado que Cristo, muriendo y resucitando, se convirtió en puente, que pagó el precio contraído por nuestro pecado, que nos permite entrar en la familia divina. Por eso iniciemos esta Semana Santa, estas fiestas de nuestra salvación, acompañando a Cristo, sintiendo con Él y dejando que nazca el agradecimiento en nuestro corazón. La gratitud nos salva, ilumina nuestro corazón y los momentos de dificultad, nos da fortaleza en los momentos donde no comprendemos el porqué de las cosas. La gratitud nos hace ver el mundo con otros ojos, no los ojos del pagano, sino los ojos del que tiene fe, del que se sabe querido y amado por Dios, del que ha experimentado que no está solo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.